Bueno, por si las moscas extruden. Mosca es cuando es línea, ¿no? Es cuando es línea. Ya extrude se basa en líneas. Quiere decir que usted no se lo puede aplicar a un sólido. O sea, no se lo puede aplicar a una esfera, no se lo puede aplicar a un cilindro, ni a nada de eso, sino que tiene que ser una línea. Entonces tiene que venirse acá al bind the shape. Me regañó. En línea, y usted hace una línea cualquiera. Viene por aquí, dibuja su línea cualquiera, de cualquier forma. Es recomendable que esa línea cualquiera que vaya a hacer sea cerrada. El hombre de cromatismo. No, ahí se ve más aplastado. Entonces, después de que usted haga la línea, le aplica el modificador extrude. Busca aquí EXT extrude. Voy a anotar acá. Dice una bruja. Modificadores extrude. Entonces el modificador extrude es un modificador para líneas, o sea, para figuras 2D, y simplemente proyecta esa figura, le da volumen, o sea, rellena la parte interior, crea un volumen y hace una proyección en un solo eje nada más, o sea, un grosor hacia la dirección pues, que usted elija. Es un modificador muy simple en realidad. ¿Por qué le digo que es recomendable que se lo aplique a una línea cerrada? No quiere decir que no se pueda aplicar a una línea abierta, sino que, observe, usted crea una línea abierta, por ejemplo esta, y le aplica el modificador extrude. Voy a tomar el de esta figura prestado, voy a arrastrar hasta allá. Observe lo que pasa. Cuando la línea es abierta no queda un volumen interior, o sea que queda como una simple cinta, la figura como solamente el borde con volumen. Entonces si usted quiere volumen, que se rellene la superficie, debe ser cerrada la línea. Otra cosa, puede que esto sea lo que usted necesita, algo como una cinta, pero igual debe tener en cuenta, debe tener cuidado con esto. Miren cómo se ve esto cuando lo renderizo. Voy a darle render. No se ve. Solamente se ve un pedazo. Voy a hacerlo más claro cambiándole el color de fondo. La tecla 8, o lo que es lo mismo el panel de Rendering Environment. Aquí puedo cambiar el fondo. ¿Se acuerdan de ese panel? Se cambia el fondo, el color de fondo. Aquí me dice Background Color, le pongo un color diferente. Entonces renderizo y observo, para que no vayan a pensar que es problema de la sombra o algo por el estilo. En realidad, de esta cinta, esta parte de acá es invisible, no se ve en el render. Pero si yo cambio la vista a este punto de vista, por ejemplo, y doy render, ahora sí se ve, pero no se ve la parte de acá. Lo del frente, porque no tiene volumen. Porque no tiene volumen. Las caras del 3D Max solamente existen, la visibilidad de esas caras solamente existe por un solo lado. O sea que las caras no son visibles por los dos, por un solo lado. Una geometría sólida es visible porque ese solo lado siempre mira hacia afuera. Pero en un caso particular como este, que queda el extrude hecho con una línea abierta, esa cara, pues esas caras solamente existen de acá, solamente existen de aquel lado.
no existen de este y por eso es que se ven invisibles. Entonces tratamos de evitar eso al máximo. Esta condición se puede corregir. Si usted de todas maneras lo que necesitaba para su proyecto era una cinta y lo necesita es así, pero que se vea a los dos lados, eso se puede corregir con materiales. Los materiales tienen una forma de hacer, de forzar a las caras que le presenten visibilidad por ambos lados. Entonces acá se puede corregir eso. Por el momento, el modelado, no, el modelado solo lo podemos ver aquí en el visor, pero nada más. Listo. Entonces, hay otro modificador, por ejemplo, que es también como bevel, como extrude, basado en líneas, es bevel. Bevel es parecido a extrude. Le voy a sacar una copia para usar la misma línea base para los dos. El shift sostenido y la muevo hacia acá y le digo que copie. Entonces, bevel tiene la misma regla que extrude, solamente se le aplica a líneas, o sea que en objetos sólidos no aparece ni siquiera en la lista. Si yo trato de aplicarle bevel a una esfera, a un cono, a una cosa de esas, no va a aparecer en la lista. ¿Listo? Tampoco va a aparecer en este caso. Si yo trato de buscar bevel en este momento, lo más seguro es que no esté en la lista tampoco. La razón es porque lo que tengo aquí ya no es una línea. Al haberle aplicado el extrude, ya tengo ese resultado de ello, ya tengo un sólido. O sea que no lo puedo duplicar. Entonces no lo puedo, sí lo puedo duplicar, pero no puedo aplicar bevel sobre el pues extrude. sí. Entonces me toca quitar este extrude primero para usar la línea base. Entonces me voy acá, al extrude le digo, aquí, remove, y ahora sí le aplico sobre la línea bevel. Ay. ¿Cuáles son los parámetros que se le sube el profe para... ¿Para qué? Ah, sí, ya voy allá. Ah, ya. Entonces bevel es como un extrude pero más avanzado. Aparte del solo nivel de extrusión que permite el extrude, el bevel tiene tres niveles diferentes de extrusión. Y cada uno de esos niveles viene acompañado con una opción que se llama outline, que lo que hace es hacer en el extremo más delgado o más grueso el bisel, el objeto, generando el llamado bisel. Entonces simplemente, ¿cómo funciona? Pues empiezo aquí donde dice bevel values, elijo el level 1 y empiezo a modificar la altura. Hasta aquí tengo un extrude común y corriente, pero si modifico el outline puedo crear la apariencia de bisel adelgazando el extremo o lo puedo hacer hacia el otro lado, engrosándolo para dejar el bisel de aquel lado. Aparte de eso, voy a darle F4 para ver el modo Edge Faces, o sea, ver las líneas superpuestas, las subdivisiones. Aparte de eso, puedo continuar con los niveles que siguen, con el level 2 y el level 3. Si activo el level 2, la altura continúa donde quedó el nivel anterior.
permitiéndome acceder a un nuevo nivel de subdivisiones con un nuevo outline para esa nueva altura. Incluso puedo combinarlo con el nivel 3, donde la nueva altura se hace a partir del anterior también, permitiendo que pueda tener bisel por ambos lados de la figura. Entonces bisel hacia adentro por este lado y por la parte de atrás. A ver, con el 3 se le hace para el otro lado. Sí, al 3 lo que hice es ponerle el outline negativo. Ay, profe, pero a mí, ¿por qué cuando le muevo el nivel 3 me quedas como hueco? Ah, bueno, cuando se Tiene que excede... hacer eso en el otro. No, cuando se excede mucho uno con el outline, puesto que la línea se empieza a intersectar con la misma, pues se empieza a dañar. Entonces, no se puede aplicar, los mismos valores no funcionan con todas las figuras. Por ejemplo, en el texto, supongamos que voy a escribir un texto aquí. Voy a usar aquí shapes y me voy a ir y voy a poner un texto. Entonces, texto. Ay, a mí no me da para el otro lado. Aquí está mi herramienta de texto. El texto son líneas cerradas. Voy a editar esto. Aquí está mi texto y le voy a aplicar el bevel. Entonces, modificadores, bevel. Y aquí quedó con los últimos parámetros que usé. Entonces observen, si yo por ejemplo, observen aquí en la M, si yo me excedo con el outline, sobre todo en el texto, y la letra se toca con ella misma, entonces se vuelve invisible la cara de arriba. Se echa a perder. Entonces tengo que cuidarme con eso. Sobre todo en el texto, que no todas las letras son del mismo grueso. Hay tipografías mucho más delgadas, ¿cierto? Esas tipografías cursivas como las Lucida Sans y esas que son muy delgadas, obviamente no son tan flexibles con esta herramienta que un tipo de letra como este, que es Arial Black. Ay, no, profe, que mucho más grueso. a mí me sigue saliendo para el mismo lado. Ya lo hice con la... ¿Cómo? Me sigue saliendo todo para el mismo lado, no me sale para el otro en el nivel 6. Hazlo así, pon todo en 0 y empieza desde el nivel 1, uno a la vez. No actives el 1 hasta que no el 2 hasta que no tengas el 1 como quieres, porque tratar de cuadrarlos con todos activos es más complicado. La presencia de los 3 diferentes niveles en Bevel da la posibilidad de que yo pueda tener diferentes clases de bisel combinando los mismos parámetros. Es decir, supongamos que vamos a sacarle copia a esto, vamos a hacer otra combinación, copia, voy a hacer otra combinación con otros niveles. Entonces, supongamos que quiero hacer un bisel diferente en este. Ya a ponerlos en 0 para mostrar otra vez cómo sería. Entonces aquí está, supongamos que quiero hacer una extrusión en este, luego en el nivel 2 quiero hacer un pequeño outline nada más hacia adentro, y luego en el nivel 3 quiero hacer la altura pero negativo.
la altura se puede devolver a la anterior. ¿Cómo? No, mira que está este y mira que este está como quedó. Pero si le diste el duplicar una instancia, si se te cambia todo. Tienes que tener cuidado cuando dupliques que sea como copy para que no se modifique la anterior. Entonces ya tengo aquí una clase de bisel nuevo. Puedo obtener muchos biseles muy diferentes combinando todos esos tres niveles. Voy a hacer uno más. Como copia otra vez, y digamos que esta vez voy a hacerlo hacia arriba, de esta forma. Tengo un bisel nuevo. Y así puedo seguir experimentando con eso para encontrar diferentes tipos de bisel. Qué bien. El bisel no necesariamente tiene que ser lineal. Observen esto. Aquí, por ejemplo, el bisel por defecto viene en línea recta. Observen allá en la pantalla un segundo, por favor. Allá donde dice el surface, aquí, viene en la opción por defecto lineal. Quiere decir que todos los lados forman una línea recta, son líneas rectas. Así estén inclinadas, siguen siendo rectas. Pero si yo lo cambio aquí a curve size y le aumento unos cuantos segmentos, vamos a quitarle esto para verlo mejor, puedo tener unas partes curvas. Es decir, si lo cambio a lineal lo tendría así, y curvas sería así. Si ven la diferencia que hay entre los dos. Lo voy a hacer sobre este para que lo noten más claro, pero voy a desactivar esos punticos, esa sombrita negra que está ahí. ¿Cuál lo pongo en show? Lo ponen en shaded arriba para si quieren desactivar ese sombreado que aparece en la vista. Acá donde dice realistic lo cambian por shaded. Bien, entonces voy a convertir este a curvas a ver cómo se ve. Entonces lo selecciono, le digo curve size y le aumento el número de segmentos. Observen cómo se ve, lineal, curva. Curva, lineal. De hecho, observen eso, esta parte de aquí. Puedo cambiar incluso esa línea que está aquí, esa línea que se ve aquí que interrumpe la curvatura, la puedo quitar con esta opción, Smooth Across Levels. Con eso hago que la línea, ¿sí ven la diferencia? Que la curva sea más continua y no tenga interrupciones. La curva entre los niveles, o sea que no se note la división a lo largo de los niveles. Con esa opción y ya tengo una curva más continua sin la separación. Y lo mismo esta, lo voy a agregar la misma opción. Le digo curve size, aumento aquí los segmentos y para que no se note la línea entre los niveles, smooth across levels.
le da un look diferente, más suavizado a los objetos, llámese texto o llámese figuras, cualquiera. Sí, sí está claro, debe. Sin recordar. Listo, eso en cuanto a los modificadores basados en líneas que proyectan hacia una sola dirección el volumen. Entonces hay uno que proyecta, por ejemplo, el volumen hacia dos direcciones diferentes. El ley, por ejemplo. Leigh lo hace con una línea cualquiera. Se coge una línea cualquiera y lo que hace es que genera un objeto sólido a partir de la revolución de una línea. O sea que le da vueltas a la línea de 160 grados por defecto y crea un objeto sólido con eso. Entonces voy a limpiar todo esto. Archivo, reset, ¿no? Y voy a crear una línea. Su principal utilidad, si se basa en líneas, su principal utilidad es crear objetos torneados, objetos que son simétricos por ambos lados, de apariencia torneada. Por ejemplo, voy a hacer una copa de vino. Con Leigh no tengo la necesidad de hacerla completamente, sino que tengo que hacer solo la mitad. Entonces supongamos que voy a usar esta línea, aquí, esta línea negra, de la malla como referencia para empezar a partir a hacer la mitad de la copa. Digamos que esta es la parte de arriba, voy a hacerle un bicecito aquí y hacia aquí sigue. ¿Cómo es que se hace para Para que sea recta. Pero cuando No. La razón por la que no dibujo la línea de la copa hasta acá, o sea, no la dibujé por aquí, es porque al hacer Leigh me va a quedar cerrado. Entonces, si quiero que me quede hueca, tengo que venir y devolverme otra vez así, para que quede esto hueco. Así es como se ve media copa después de que usted la parte por la mitad. O sea, la cuarta parte de una cuarta parte vista transversal de una copa. ¿Cómo me hago para que no me quede así? Dale clic al nodo. Listo, entonces si ya tengo la línea, voy y busco el modificador Leigh, que también se le aplica a líneas, se aplica a sólidos. Recuerde que la lista de modificadores es selectiva, o sea que solamente muestra los modificadores para el tipo de objeto que usted tiene seleccionado. Entonces busco Leigh, lo agrego y ¡tarán! El resultado, una licuadora. Una cosa muy diferente a lo que yo pensaba hacer. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que a veces el programa no puede leer del todo la memoria, no me puede leer la memoria a mí lo que yo estoy pensando. Entonces no puede saber qué es lo que yo trato de hacer. La razón por la que quedó una licuadora y no una copa como nosotros pensábamos es por esto. Voy a apagar el modificador un momento, Leigh, y me voy a quedar con la línea nada más y esa nueva línea que apareció ahí que es de Leigh.
¿Qué es esto? ¿Cómo se llama el punto donde aparece el istmo, donde aparecen las flechas? Vértice. Ese punto. El punto que se usa para las transformaciones de las figuras. El punto que es casi que, por decirlo, el punto alrededor del cual gira la figura. Es el eje. Donde se mueve. No, por ahí. ¿Cómo se llama ese punto? El centro de las transformaciones de todas las figuras. Que se usa para mover, rotar, escalar. Con respecto a él se hace todo lo que tiene que ver con las figuras. ¿El qué? No, eso es para perspectiva, pero el dibujo. ¿Cómo se llama ese punto? Con respecto a ese punto es que yo muevo la figura. Si yo la roto, se rota es con respecto a ese punto. Nada. ¿Cuál es el punto, el centro de las transformaciones de las figuras en 3D? Mejor dicho, si yo quisiera que la figura no girara en torno a ese punto, sino que girara entonces acá, ¿qué tendría que cambiar? Por eso, ¿y ese punto cómo se llama? Entonces, ¿cómo sabe usted qué tiene que cambiar si no sabe cómo se llama? Empieza con P. Punto D. El punto de... Empieza con P-I-V. El pivo. ¿En serio no me acordaban del pivo? Lo acaban de completar. Están adivinando. El pivot es el centro de las transformaciones de todas las figuras. Todas las figuras, o sea, para ustedes esto es una copa, para Trimax es una línea. Y él no puede tratar la línea como un todo, necesita un punto de referencia, y el punto de referencia es el pivot. Por lo general, todas las figuras las traen en el centro. Cuando yo dibujo la figura, pues queda en el centro de todo lo que yo hice. Si yo altero el pivot, puedo alterar condiciones como desde dónde se gira la figura, hacia dónde se escalan, desde dónde se mueven, ¿cierto? Eso hace el pivot. Y muchas operaciones se basan en él para llevarse a cabo. Entonces el lay, yo estuve pensando, bueno, esta va a ser la mitad de la copa y dibujé de esa línea hacia allá. Pero eso fue lo que yo pensé. El programa simplemente hizo la revolución alrededor del pivot de la figura. Por eso fue que quedó como una licuadora. Entonces, para corregir eso, yo hubiese tenido que, antes de hacer lay, hubiese tenido que poner el pivot aquí en el centro de la figura. O el mismo lay me permite corregir eso. Si yo activo aquí lay, aquí está apagado, lo voy a apagar para que lo vean claro. Si yo aquí le doy más a lay y entro a la opción axis, al subobjeto axis, yo puedo moverme horizontalmente y decir que ese eje de rotación lo quiero acá en el extremo, por ejemplo. Cuando lo encienda otra vez, repite eso, por favor. ahora sí, me voy acá a lay, listo, le doy aquí más y en la opción axis simplemente corro este punto, este eje hacia donde quiero que esté. Para que los objetos ahí en estas vistas, por más que se alejen, se van a ver del mismo tamaño, lo que no pasa en la perspectiva. Un objeto se aleja del punto central de la cámara y a medida que se aleja pues se va encogiendo y todas las reglas de la perspectiva se aplican a él. La barra principal que contiene las transformaciones, esas operaciones de render y todo lo demás siguen en el mismo lugar. Del lado derecho el panel principal con las diferentes categorías aquí y utilidades, así como todo lo que se puede crear. No, dice licencia. Ahorita cuando uno cierra eso, salió el error de una cosa de una licencia. Tiene que ser un problema con la conexión. Puedes cambiar por lo arreglo. Que si no se pueden conectar con el servidor, pierden su acceso a la licencia. Entonces,
descripción del programa, de los contenidos que vamos a ver en el semestre. Lo primero que vamos a hacer es un repaso, como habíamos dicho en la clase anterior, ¿cierto? Vamos a hacer una especie de repaso de modelado, o sea, torques, modificadores básicos, operaciones básicas, con los modificadores, Editable Poly, Turbo Smooth y todos esos elementos para edición y suavizado de polígonos. Hacemos un repaso de materiales, los aspectos básicos del material, de los materiales, los tipos de mapas, los tipos de materiales y cómo funcionan en el editor de material Slate de 3D Max, y hacemos algún repaso de pronto de luces o las dejamos para meterlas cuando estemos en Mental Ray. Entonces hasta ahí esas partes son las que se necesitan para el primer seguimiento, ¿cierto? Que es a manera de repaso. De ahí en adelante, segundo, tercero y cuarto seguimiento de 10% cada uno, como dijimos en la clase anterior, son el proyecto de aula, que va a ser entonces una animación y se va a entregar en diferentes fases, en 3 fases diferentes. Después de que hagamos el repaso de modelado, sigue animación, principios básicos de animación, cómo funciona una interpolación básica pero en 3D Max, cómo funcionan, cómo se crean las claves, así como lo hacen en Flash pero más fácil, cómo funciona ese concepto aquí en 3D Max. Los principios básicos de la animación para el movimiento, lo que es stretch and squash, la anticipación, exageración y esa clase de cosas en animación básica. Vamos a ver también algo de animaciones con personajes básicos, emparentamiento de jerarquía, algo de expresiones faciales también, como vimos en el corto, expresiones faciales básicas, también en 3D Max, sistemas dinámicos como la simulación de tela, la simulación de cabello y la simulación dinámica. La dinámica corresponde a una parte de la animación que es animación procedimental, o sea que no se crea animación creando fotogramas claves y con interpolación tradicional, sino que se usan unos métodos para lograrla, porque las cosas que animar con esos métodos son obviamente un poco más complejas de manejar manualmente. Si usted toma por ejemplo, como solamente por citarlo, la lluvia, un sistema como la lluvia, ¿cierto? Con un montón de gotas, usted no los puede animar con animación tradicional, por keyframes, porque imagínese, clave para mover la gota de la posición A a la posición B y luego hacer eso 10.000 veces. Y después de que usted la termine, si el cliente dice que no la quiere en determinado ángulo, sino que la quiere más inclinada o más hacia arriba, hay que repetir todo el proceso 50.000 veces. Entonces para eso existe la animación procedimental, en donde usted maneja sistemas y desde unos valores globales controla un conjunto de cosas. Entonces usted le puede decir a la lluvia que toda tenga pues, cierta velocidad, o que todas las gotas tengan determinado ángulo con un porcentaje de error, porque la naturaleza no es pues, perfecta, que todas las gotas van a quedar en 45 grados, sino que unas van a quedar más inclinadas que otras. Entonces usted puede adicionar ese error. Todo eso es meterle parámetros a un sistema que le ayuda con ese trabajo. Entonces es lo que se conoce como animación procedimental. También están las dinámicas, que son el comportamiento físico de las cosas que nos rodean. Cuando uno, por ejemplo, tiene unos objetos y deja caer otros, o un objeto pesado sobre ellos, o cuando supongamos usted tiene un montón de fichitas de dominó y empuja la primera, ¿cierto? Es un fenómeno que obviamente es muy tedioso, yo animar y calcular el ángulo en que la fichita va a golpear a la otra, y luego tengo que animar a la otra, y así para dar una sensación de transmisión del movimiento a lo largo de todo el sistema. Los sistemas de dinámica permiten que usted solamente trabaje los impulsos iniciales. Con un impulso inicial y una configuración de los demás objetos que participan en su escena, se les puede decir cosas como ustedes pesan tanto, o sea, su coeficiente de fricción es este, qué tanto es el coeficiente de rozamiento entre uno y otro. Son valores, en realidad son cosas más sencillas de lo que parece. Y el programa, con los sistemas de simulación que tiene, pues le ayuda a que el resultado se vea realista, mucho más que si uno lo hiciera manualmente y obviamente en mucho menos tiempo.
Entonces todo eso es lo que cubre la animación con dinámicas. El comportamiento, por ejemplo, de la tela, que es algo pues muy caótico, muy variable. Decir cómo se va a distorsionar una superficie de tela cuando cae sobre una teapot, por ejemplo, predecir cómo sería eso, es algo que si se hace manualmente pues sería muy costoso. En cambio, con los sistemas de simulación que tenemos aquí para animación de esas cosas dinámicas, pues ese trabajo se hace mucho más fácil y mucho más realista, sobre todo el resultado, que es lo que buscamos. Y lo mismo con el cabello. El cabello es otra cosa que es muy complicada de manejar. Es un sistema con una variación muy grande, muchos elementos, y cada uno de esos elementos casi que está vivo por sí solo. Entonces eso es otra cosa que hay que ver también cómo controlar. Eso más o menos es el programa de este semestre. Entonces, para empezar, obviamente empezamos con el repaso, y lo primero que vamos a repasar es la base de todas las operaciones de 3D Max. Sabe que 3D Max se basa en modificadores. En su gran mayoría, todas las operaciones que se hagan dependen de un modificador. O sea, todo el workflow de 3D Max en su gran mayoría depende del uso de un modificador, ¿cierto? Y que usted tiene unas figuras primitivas de las cuales puede partir y puede aplicarle su modificador para llevarlas a otro nivel, ¿cierto? ¿Qué recuerdan ustedes como modificador? ¿Qué recuerdan más o menos que era un modificador? Alterarles, pues ponerle propiedades. Alterarle propiedades a una O sea, agregarle propiedades nuevas, porque los objetos todos tienen propiedades. Entonces es un nuevo conjunto de propiedades, ¿cierto? Entonces, un nuevo conjunto de operaciones que le permiten de cierta forma al objeto extender su funcionalidad, ¿cierto? Llevarlo a hacer cosas que anteriormente no hacía. Todos los modificadores tienen unas reglas. Por ejemplo, la lista de los modificadores en el panel de modificar es selectiva, o sea que solamente muestra los modificadores que se le aplican al objeto que usted tiene seleccionado. Él no le muestra toda la lista. La lista siempre va cambiando dependiendo de lo que usted se está tocando. Entonces no es lo mismo tocar un sólido, es decir, una esfera, una caja, un cilindro, que tocar una línea, ¿cierto? Hay unos modificadores que son solo exclusivos para las líneas y que no aparecen en la lista cuando se tiene seleccionado un sólido. Entonces, eso delimita mucho los errores en cuanto al uso de los modificadores. Entonces vamos a empezar con los básicos. Voy a empezar y voy a crear una box aquí en el panel de creación. Voy a crear una pequeña caja de esta forma para empezar con los modificadores básicos. Y los voy a anotar por acá. Modificadores básicos. Yo también. Ustedes saben que el curso tiene que tener contenido en segunda lengua, entonces por esa razón van a haber documentos en segunda lengua, incluyendo el tablero y de pronto un par de clases. No, mentira, el 3D Max es lo suficientemente preocupante que aparte de eso sea en otra lengua. Ya de por sí está en chile, en español. Listo, entonces, modificadores básicos. Entonces, el primer modificador básico que voy a utilizar se llama vent. Pero por ejemplo, ¿Para qué sirve el vent? Para doblar cosas. Fíjame un segundo.
usted doblar, lo haga de acuerdo a como él dice, ¿cierto? O sea, en forma de curva y no en línea recta. O sea que su figura, su box en este momento, en este caso, debe tener el número de subdivisiones, ¿cierto?, adecuadas. Voy a activar con F4 el modo de Edge Faces para ver las líneas de subdivisión y debo ponerlas en el lugar adecuado, no aquí ni tampoco aquí, sino en el último. Dejar subdivisiones en los otros lados que usted no va a usar se considera desperdicio, y desperdiciar es malo. ¿Por qué? Las escenas se vuelven más pesadas, acá en animación se vuelven más difíciles, en el momento de quererla animar es más complicado. F4. Dígame. Pues yo no sé, o sea, caramba por acá. ¿Cómo es que mira? Pues para las vistas. ¿La cámara o el...? No, la cámara. Con algo. ¿Algo? Hay que entrar a practicar todos estos comandos. Profe, pero solamente se le ponen divisiones en el hate. ¿Cómo? En el hate solamente. Sí, la idea es ponerla en el lado que solo necesita. O sea, si está doblada en el hate, pues solamente en el hate. Listo, entonces desde el principio tengan muy en cuenta de no exagerar con estas divisiones. ¿Listo? Porque va a hacer su vida más complicada. ¿Cuántas divisiones debo poner? ¿Cuánto es el número apropiado que debo poner en las subdivisiones? Depende de la necesidad. Si por ejemplo esto es una escena de un par de moscas en el Arco del Triunfo y el escenario va a estar pues aquí y toda la acción va a suceder aquí en ese arco, entonces pues sería bueno incrementar las subdivisiones para que el arco se vea suave. Pero si esto va a ser una herradura por allá colgada en una granja que no se va a notar mucho, pues el hecho de tener 30 divisiones o 5 nada más da exactamente lo mismo. Y teniendo 5, mi escena va a quedar más liviana y producir una animación o generar un video a partir de una escena liviana es mucho más rápido. O sea que siempre que pueda trate de optimizar las figuras con menos subdivisiones, siempre y cuando estas no vayan a tomar un primer plano, un primerísimo primer plano, sino que van a estar de fondo o la cámara nunca se va a acercar lo suficiente a ellas para ver el detalle. Entonces la respuesta es depende de la necesidad. Siempre lo ajustenlo dependiendo de qué tan importante es o no la figura. Desde aquí en adelante este bend pues permite doblar la figura hacia cualquier ángulo y con cualquier dirección. Todos estos efectos que estamos haciendo aquí con la figura son completamente animables también. O sea que si usted tiene un dinosaurio, por ejemplo, puede animar el cuello del dinosaurio con esto. Y también la dirección para que mire a un lado o al otro. Y aparte de eso se dispone de todos los ejes, aquí en X, en Y y en Z. Obviamente si va a cambiar esto, pues tiene que cambiar también las subdivisiones a ese lado, para que se pueda doblar por ese lado también. Entonces depende de qué eje vaya a usar del bend para la subdivisión. Y aparte de todo eso, usted puede concentrar la torsión en una parte del objeto. O sea, no necesariamente tiene que tener la torsión alrededor de toda la figura, sino que puede hacerlo solamente en un pedazo. Por ejemplo, queremos hacer un bastón, entonces podemos decir que queremos solamente doblar una parte de la figura. Y para eso usamos los límites. Activando aquí el efecto del límite, con esos dos valores, del límite superior y el límite inferior, uno puede conseguir una torsión solamente parcial, solamente en un pedazo.
para hacer un bastón, una pata de un trineo, cosas así. Bueno. Si desactiva la casilla del límite, pues él vuelve a aplicar la torsión a toda la figura. No me da. Súbale más. Yo tengo 135 para que se haga una idea. 135. Entonces súbale mucho más. No, pero no ahí, sino en el En el en límite. 20, en el límite superior. Vaya subiéndole hasta que empiece a aparecer. No, entonces hazlo al revés. Hacia el otro lado. Ah, pero ponle ángulo, porque es que no tienes nada de ángulo. Pon un ángulo que se note. O sea, primero se hace el ángulo y eso, y por último se hace el límite. Ah, pero eso me está como lo que dijo. Si quieres lo puedes seguir doblando más. Aumenta más el ángulo. Bien, y de aquí en adelante, este resultado que da ese bend se puede seguir utilizando por el resto de modificadores que uno le aplique. Aparte de eso, bend tiene dos componentes, dos subobjetos que se llaman gizmo y centro. Si usted los activa, puede ajustar de alguna forma, ¿cierto?, el efecto más pronunciado, y lo puede hacer manualmente con la herramienta de mover, pero seleccionando ya sea gizmo o centro. Es casi igual el resultado de los dos. ¿De dónde se mueve con el mismo? ¿De dónde? En las flechitas. Aquí marcas gizmo, coges la herramienta de mover y la mueves. Eso mueve toda la malla del efecto. Y obviamente al sacarla del mismo, pues produce otros resultados. Obviamente aquí, si esta torsión está no está lo suficientemente suavizada, pues vengo acá a la caja y le aumento un poco más. Una de las ventajas precisamente de la arquitectura de 3D Max, o sea, la forma de trabajar por modificadores, ¿A dónde se le aumenta a los segmentos? a los segmentos, para que sea más pulido. Una de las formas más flexibles, pues muy flexibles de trabajar, es que usted dispone de este espacio aquí que se llama pila de modificadores. Es donde van los modificadores. Y todos los modificadores que aparezcan sobre el objeto, usted puede seleccionarlos uno por uno y editarlos individualmente. Y el resultado pues se combina si hay más modificadores. Eso le da pues una flexibilidad a 3D Max de trabajar con otras operaciones sobre el mismo objeto. Entonces ese espacio de ahí recibe el nombre de pila de modificadores. Esto de aquí. Aquí es donde van los modificadores, esta especie de historial, que no es un historial. Recibe el nombre de pila de modificadores. Pila. Pila. ¿Por qué se llama pila? No por batería, sino por el efecto de apilar cosas. Si ustedes ven, todos los modificadores nuevos se van apilando uno sobre el otro, creando una pila de cosas. Las pilas tienen unas reglas. Cuando usted, por ejemplo, tiene platos para lavar, los apila, ¿cierto?, uno sobre el otro. ¿Y cuáles son las reglas para el plato que usted decide lavar de la pila? Que hay uno primero que otro. El que está encima es el que se lava. O sea, el último que puso. El último que puso es el que está encima y es el que primero se lava. Cierto que usted no agarra el primero de abajo, porque ese lleva 3 días y ya tiene hongos y está verde, entonces usted quiere lavar ese primero. No. Usted no lava ese, usted lava el de arriba porque sacando ese puede romper el resto de la pila, ¿cierto? Entonces para no romper la pila usted sigue con los órdenes. Las pilas tienen unos órdenes, unas estructuras del tipo LIFO. O sea que los últimos en entrar son los primeros en salir.
O sea que el último modificador que viene aquí coge el resultado o la suma de los anteriores y hace su operación, y así sucesivamente. Aunque en 3D Max eso se ha vuelto muy flexible, usted puede reorganizar. Eso es como parecido al manejo de capas en Photoshop, ¿no? Más o menos. Pero si usted saca aquí un plato de abajo, o sea un modificador de abajo, puede causar un resultado inesperado de ahí hacia arriba, ¿cierto? Sobre todo cuando están metidos los modificadores que son destructivos, como por ejemplo los Editable Mesh, Editable Poly, esos que afectan la estructura como tal de la figura, y si usted los cambia no le gusta mucho, pero los resultados se vuelven como extraños. Entonces hay que tener en cuenta pues, que eso funciona en ese orden hacia arriba. Hay otras partes del programa que funcionan de la manera de colas. Las colas son FIFO. O sea que los primeros que entran son los primeros que salen. Ya son otras partes del programa que funcionan como cola que más adelante las vemos. O sea, una cola es como la que se hace en un banco. El primero que llega es el primero que atiende y es el primero que se va. ¿Listo? Pero más adelante son solamente dos tipos de atención, por decirlo así. Entonces, como aquí se atienden en orden de llegada, el efecto de una vez usted lo va viendo acá en orden que usted en el momento que usted lo va agregando, se puede seguir agregando modificadores a esta figura. Digamos que usted quiere agregar otro vent, entonces el siguiente vent ya no coge el resultado de la caja solamente, sino que coge ya el resultado sumado de la caja más el primer vent. O sea que cualquier cosa que usted haga aquí se va a hacer con base al resultado. Es una espiral extraña. Usted puede conseguir combinando esos modificadores básicos figuras que quizá pues, no esperaba conseguir. Por ejemplo, hagámosle a este una torsión, pero no en Z. Digamos que lo queremos torcer en Y. Aumentamos algo de ángulo y me voy a la caja y le voy a decir que quiero subdivisiones en ese lado también para poder ver el efecto del otro vento. Entonces le sigo dando una torsión hasta cerrarlo aquí. Ya me quedó un objeto como cerrado. De aquí puedo sacar una sombrilla, un hongo. Si simplemente cojo por ejemplo el gizmo del vent de abajo y lo modifico así. Combinando dos modificadores simples, dos vents. Entonces en realidad los modificadores simples no son tan simples. Me pueden dar una gama de objetos nueva combinándolas de cierta forma. Aquí por ejemplo hay dos vents trabajando, uno en un sentido, en este, y el otro en otro sentido, o sea, en otro eje, en Y. Eso es el modificador vent. Veamos otro de estos modificadores básicos que es muy parecido a vent. Twist. Es muy parecido empezando por el panel. Pues la forma como los parámetros que tiene son muy similares, pero el resultado es diferente. Apliquémoslo sobre otro objeto para no confundir los efectos con los del vent. Entonces voy a crear otra caja aquí. Pero a mí no me quedó la parte de abajo. Solamente. O sea, se me. ¿Con el gizmo qué? Ah, este. Sí. Haces esto. Coges el gizmo pero del vent de abajo. Ah. Listo. Del vent de abajo, o sea, de este vent, del que controla el arco. O sea, del último. Ajá. No, el primero que agregamos. Este. Coges el gizmo y lo mueves. Así estaba, lo mueves hacia arriba. ¿Por qué me quedó tan chévere? Me quedó un hongo pero enanito. Ah, entre más lo levantes, mucho mejor. Ay, pero mira que a mí me Y entre más adelgaces la caja, Pero mire que A mí me quedó. quedó ya como una torre de ajedrez. por eso, sigue aumentando.
pero no hacia el fondo, es que lo están moviendo hacia allá, tiene que ser hacia arriba, en Z. En Z. Por eso, mire. Ya soy en gizmo, soy en Z. Y los Lo tiene. Sí, lo está quedando bien como estaba. Ya si lo quieres más alto aún, tienes que hacer acá más alto. Voy a modificar acá los valores de la placa. El box, el height, para dar mucho más height. Y seguimos viendo. Otra vez el gizmo. porque el gizmo me queda Está como torcido, pero eso es por el bend de arriba. Mira aquí cómo está. Y mira el bend de abajo. Dale un segundito. Puesto, él las puso por defecto. Tenía 15, 1, 50, pero todavía no. Voy a dejar el 1, 1, 1. Para decidirlo ahora que le ponga twist. Entonces twist se parece mucho a bend. Los parámetros son muy similares, solo que al modificar el ángulo de este retuerce. Ya obviamente para que ese efecto quede bien, pues hay que subir las subdivisiones acá. Pero a diferencia de bend, hay que hacerlo en varios ejes, hasta que uno lo vea bien, principalmente la altura. Pero para ciertos bordes, para que sean suavizados, hay que modificar en los 3 atributos, para que todos los bordes se vean más suavizados. Entonces en este sí hay que modificarlos todos. Listo. Si usted quiere más ondulaciones, pues sigue aumentando el parámetro del ángulo aquí en twist. Eso no bloquea. Okay.